Eh, que muy buena pregunta. Lo que pasa es que con Francia la historia común es tan larga y cargada, cargada de miles de historias, es que inmigrar a Francia después de haber vivido en Argelia con la propaganda que tuvimos en los años 60, 70, 80, con cada problema, si no encontrábamos patata en el mercado era la falta del colonialismo, todo era falta del colonialismo y nosotros éramos los héroes, claro, por supuesto. Y entonces cuando un jovencito que se creció con este sistema que diaboliza el colonialismo, yo no pienso que el colonialismo fue un asunto bueno, pero hasta diabolizarlo a este punto, no sé. Entonces, cuando llegan a Francia, en un país a donde también tienen como sus fantasmas del pasado y, bueno, unas costumbres quizás, los árabes tenían un nombre los árabes se llaman los Mohamed, porque los Mohamed trabajaban como jardinero, como no sé qué, pero no tenían un buen trabajo. Y las mujeres eran Fatma. Fatma es la que limpia la casa. Así que los llamaban en Francia. Entonces, cuando un argelino llega con ese pasado a Francia, tiene que tener una gran apertura de espíritu, y yo creo que es necesario, y decirse, bueno, borramos lo que ocurrió y empieza una vida nueva. Eso es lo ideal. Cuando uno llega a Quebec, ah, hay otra forma de problema. Es que llegan a Quebec acostumbrados a la cultura francesa de Francia, con el acento francés, con las costumbres francesas, y de repente lo que pasa es que yo conocí a unos argelinos que tenían como un sentimiento de superioridad hacia los quebequenses, que eran como campesinos para ellos. Qué acento más raro, pero qué palabra más rara para decir eso. Y bueno, Francia es así, Francia. Y al final yo decía, oye, dime, ¿tú cuándo naciste en Francia? ¿De qué parte de Francia vienes? Ah, de Argel, sí. Disculpa, es que Argel está en Argelia todavía. O no, quizás no lo sabías. El colonialismo se acabó. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, hay problemas, pero no son los mismos. No son los mismos. En Francia se reconocen algunos diplomas argelinos y yo empecé mis estudios en arquitectura. Estudié 4 meses y después me fui. Pero mis amigos son arquitectos en Francia. Hay uno que trabaja con la Fundación Yves Saint Laurent en Marrakech y tiene un buen trabajo. Y trabajó sobre el Centre Beaubourg. Consiguen súper trabajos. Tengo otra que hace habitaciones y no sé qué. Pero en Quebec el problema es que están lejos de lo que conoce la gente, la mentalidad norteamericana, porque hasta los franceses cuando llegan a Quebec se les sorprende, porque los quebequenses son francófonos, pero yo viajé en Europa con quebequenses, pero son de cultura anglosajona, son ingleses que hablan francés, porque fueron colonizados por los ingleses. Y los quebequenses comen a huevos con bacon por la mañana y juegan al hockey, al béisbol y al fútbol canadiense. El fútbol que se juega aquí en México, en Argelia, empieza a desarrollarse. Entonces la cultura quebequense es muy lejos y uno puede llegar en Quebec y decirse, bueno, ya hablo la lengua, va a ser muy fácil, pero no es fácil porque es un cambio cultural. Entonces, cuando comparamos Francia a Quebec, yo diría que hay problemas, pero no son los mismos. Pero yo creo que es más fácil en Quebec porque no hay esta historia común y ese pasado carbano. Pero lástima, lo que pasa es que los últimos años, con el contexto internacional, con las guerras en Irak y en Siria, con Afganistán, con las Torres Gemelas, con todo eso, empezamos a cargar también la historia pasada, los musulmanes que llegan a Quebec. Y que hay gente que, bueno, ustedes oyeron lo que se pasó en la ciudad de Quebec, no se Sí, puede claro, generalizar. recién. No se puede generalizar a la población quebequense. Yo me enojo cuando alguien me dice, ¿has visto? Son racistas. Y digo, bueno, entonces los quebequenses son racistas cuando un loco se agarra una metralleta para matar gente en una mezquita, pero cuando un musulmano se lleva una metralleta para matar a inocentes, es un loco, es él el loco. Tiene razón. Entonces, el problema es que estamos cargando el pasado con pesadillas pero la reacción fue muy buena después de lo que pasó en Quebec. Fue una reacción, se puede decir, como niegar el drama, pero ser, todo Quebec reaccionó como un solo país. Y hasta los periodistas
de derecha, anti-inmigración, antidiversidad, anti-islam, algunos han dicho, bueno, eso no es nosotros, eso no se puede hacer y quizás tenemos una culpa por haber dado el micrófono a gente que quizás ha influenciado este jovencito. Entonces, sí, la migración no es un asunto fácil, hay que reinventarse. Y cuando uno inmigra a los 55 años con 4 niños, que hay que comprarles botas, abrigos, libros, hay que pagar la escuela, entender un sistema completamente nuevo, a donde las cosas no tienen el mismo nombre. Hasta el francés que habla no es el mismo francés. Yo tuve una prima que llegó a Canadá y me dijo... ah, así, entonces voy a intentar de traducirlo. Me dijo, hay demasiado negros aquí en Canadá. Yo le dije, ok, sí. Olvídate eso. Quiere decir, Raúl, hay muchos haitianos, africanos, pero demasiado no lo es. Porque en Argelia el demasiado, en árabe demasiado se dice para muchos y para bastante. Entonces, es muy difícil, aún, sobre todo cuando uno cree que va a encontrar cosas comunes. Es que hay siempre sorpresas.